palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, este es el espacio donde dedicamos unos minutos a recibir de la palabra de nuestro Dios, que esta palabra se convierta en una palabra viva, en una palabra que marque nuestro día, en una palabra que marque nuestra jornada, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Ese es el objetivo de nuestra radio, ese es el objetivo de www.caminoestereo.com. Recuerda que esta palabra también queda alojada allí en el portal www.caminoestereo.com y también queda en la plataforma de YouTube para que busques Café con Fe con la fecha y podamos compartir de la palabra del Señor. Vamos a compartir algo importante para el día de hoy y es una necesidad urgente. Así se titula este mensaje o estos minutos donde venimos a la palabra del Señor. Y nos vamos a basar en las cartas pastorales. Así se denominan 3 cartas que el apóstol escribió. 2 de ellas a Timoteo y una de ellas a Tito. Son las cartas pastorales que contienen una riqueza realmente especial. Nos vamos a basar en Timoteo, pero el Señor permita que estos días podamos hablar de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy tocaremos algunos versículos de esa primera carta, o podamos hablar en estos días mejor de la primera a Timoteo y también de la carta a Tito, porque son cartas muy personales. Cuando las leas, siente cómo Pablo le escribe a personas que conoce muy bien. Siente cómo Pablo es como si te estuviera escribiendo esa carta a ti. Es una bendición cuando lo ves desde esa óptica. Quiero basarme en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1. El apóstol Pablo le empieza a entregar unos consejos. Si hay algo que predomina en las cartas de Pablo a Timoteo, son los consejos. Timoteo es un hombre muy joven. Es un hombre que quiere servir al Señor. Es un hombre que es una bendición para Pablo porque lo pudo formar como discípulo con la visión que se necesitaba para ese momento. Qué importante es eso, que ya ahí descubrimos un primer principio. Qué importante es cuando el Señor nos habla para que tengamos una visión correcta en estos tiempos, que podamos predicar el mensaje del Señor para estos tiempos. La palabra no cambia, los tiempos cambian, la sociedad cambia. Qué importante que podamos predicar para una sociedad que está en un riesgo altísimo, la sociedad en la que vivimos, en medio de la corrupción, en medio del pecado, en medio de la permisividad extremada del pecado. En esa sociedad estamos viviendo. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ese era el encargo, el consejo, el favor que rogaba Pablo a su discípulo Timoteo, que predique la palabra. Pablo estaba esperando en realidad el momento de su partida. Cuando Pablo está escribiendo estas cartas, él ya empieza a presentir, a tener el sentir de parte del Señor que su partida puede ocurrir en cualquier momento. Cualquier día, lo que puede escribir Pablo no lo dice propiamente con palabras, pero lo que está sintiendo es que cualquier día su celda se va a abrir y sería llevado a la ejecución de una sentencia que ya estaba dictada contra él. No había mucho tiempo por delante. La verdad es que el ministerio de Pablo en ese momento estaba culminando, estaba terminando. Todo cuanto el Señor le había encomendado al apóstol Pablo
estaba hecho. El mismo Pablo dice a su discípulo, a su compañero, a su consiervo Timoteo, que había terminado la carrera. Es lo que le manifiesta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Mira cómo le dice Pablo, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y hace un balance Pablo, dice en el verso 7, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estaba ya haciendo el epílogo de su historia, diciéndole a su discípulo Timoteo: ya voy a ser sacrificado, pero puedo hacer un balance de que todo lo que el Señor puso en mi mano yo lo pude hacer, lo hice. Esas recomendaciones que hace a Timoteo, que está en ese momento en la iglesia de Éfeso, para que te pongas como en la situación, Timoteo está en Éfeso, y Pablo le escribe a Timoteo acerca de muchas cosas, le da muchas recomendaciones. Todo esto para ser tenido en consideración por ser lo último que él había servido con fidelidad, es decir, todo lo que dejó establecido quería que continuara. Esa es evidentemente y precisamente lo que tiene que ver con la necesidad de predicar la palabra. Le da muchos consejos, pero por sobre todo le dice: predica la palabra. Y ese predica la palabra es algo no solamente urgente, sino que es como un mandamiento, como algo fundamental que le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Él no le hace un ruego. Él le dice como: prométeme que vas a predicar. Ahora, la razón que el apóstol Pablo le da para que esa palabra sea predicada, ya se la había advertido en la primera epístola, cuando le dice que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Se lo estaba advirtiendo. Le dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira el panorama que le está haciendo Pablo a Timoteo. Ahora usted se preguntará y dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo, con nosotros? Porque lo vivimos actualmente. Porque esas recomendaciones que le escribe Pablo a Timoteo son recomendaciones que debemos tomar nosotros en nuestra actualidad, ya que vivimos en tiempos muy similares a los que vivía la iglesia en Éfeso en aquel entonces. No había tiempos difíciles o problemáticos, sino peligrosos. O sea, el peligro estaba ahí. Una cosa es decir, bueno, vivimos tiempos difíciles, a decir, estos son tiempos extremadamente peligrosos. El peligro alcanza a todos, pero lógicamente amenaza con las personas de la iglesia. Por eso esta palabra es para nosotros. El peligro tiene que ver con gente que vivirá en apariencia de piedad, pero negará la eficacia de esa piedad. Peligrosos porque en nuestro diario andar, en nuestra actualidad, se levantan maestros falsos en cuanto a la fe. Pero eso no es lo más grave del asunto, estimado amigo.
lo más grave del asunto es que se levantan falsos maestros, pero hay gente dentro de la iglesia o dentro de los círculos cristianos que escuchan y creen y son engañados. Peligrosos porque se levantan esos engañadores. La misión de esos engañadores es de ir engañando a cristianos. Son tiempos peligrosos porque hay gente que se ha cansado de la doctrina sana y procuran oír lo que satisface sus oídos, pero no lo que Dios tiene realmente para sus corazones o para su pueblo. Por eso encontraremos tantos movimientos que tendrán una apariencia o tienen una apariencia de piedad, pero en realidad no enseñan la Escritura de manera sana. Ese es, tal vez, en nuestro entendimiento, la mayor necesidad en nuestros días. Lo es porque poco a poco la Biblia se empezó a correr en los púlpitos de las diferentes congregaciones. Y este es un llamado para volver a la palabra. Este es un llamado para que tú como oyente vuelvas a la palabra de Dios. Para que tú como oyente, como creyente, anheles la palabra real, anheles la palabra sana. Y esta es una exhortación, una palabra de ánimo, para que nos interesemos en tener ese celo real por la palabra del Señor. Sin duda, hay situaciones que parecieran muy espirituales, pero que han desviado muchísimo a ciertos sectores de la iglesia, y eso hay que decirlo. Y voy a mencionarle algunos. Por ejemplo, en este último tiempo, la gente o el creyente se ha cansado de oír la voz de Dios a través de la palabra que tiene que ser predicada, y se le ha dado, por ejemplo, más interés a la alabanza, y es una bendición la alabanza. Y dime tú, ¿a quién en realidad no le gusta alabar al Señor? Pero lo que no puede ocurrir es que la alabanza ocupe el trono donde se debe sentar la palabra de Dios. La idea no bíblica de que Dios necesita la alabanza porque su trono se asienta en ella, ha elevado esa actitud. Y la ha elevado a la parte más importante de la vida de los creyentes o de la vida de la iglesia. Uno mira las formas quizás de los templos actuales en los cuales las personas se congregan. Cuando uno mira la historia de la iglesia, por ejemplo, hasta la Edad Media, el altar presidía todo el lugar de culto, y luego, en los tiempos de la Reforma, dio paso al púlpito que se situaba enfrente y centro del lugar de reunión. Y la palabra pasó a ser el núcleo principal de ese momento. Y fue una bendición. Cuando, después de la Reforma o los tiempos de la Reforma, la gente empezó a interesarse por conocer en realidad la buena postura, lo que decía la Escritura de cómo debemos nosotros ser. Los tiempos han cambiado. Se le ha dado un mayor paso a la alabanza como algo importante. Se ha desplazado la palabra y se ha caído lastimosamente en esto. Ya la palabra pasó a ser o a estar en un segundo plano. Nuestros días, la alabanza, la danza, el canto, expresiones de alabanza que están bien, ocupan el tiempo más extenso de una reunión, y ahí es donde está mal. La alabanza es buena. Estas expresiones de alabar al Señor, de adorar a Dios con un muy buen grupo musical, una buena banda de alabanza, canciones que glorifiquen y exalten al Señor, está bien, pero lo que no está bien es que se ocupe un tiempo extenso más que la palabra de Dios. Esto no está bien, porque la palabra de Dios tiene que ser lo más importante, no solamente en un culto, no solamente en una reunión, sino en nuestra propia vida.
Algunas personas en alguna ocasión decían: cuando entro en mi lugar secreto para buscar al Señor, paso gran parte de mi tiempo adorando al Señor con adoración y con alabanza. Y luego dedico unos pocos minutos a orar y a leer la Escritura. Mira, es bueno alabar al Señor, indudablemente que es bueno rendirnos en su presencia con adoración, pero la palabra tiene que primar aún en nuestro culto diario, aún en nuestra búsqueda diaria. Las consecuencias de todo esto en realidad son evidentes. Como que las personas y el creyente actual se está levantando sin alimento sólido de la palabra. Entonces pasan a ser como cristianos infantiles. Y si esta palabra es para ti y tú dices: es lo que está ocurriendo con mi vida, tienes que hacer un alto en el camino y venir a la palabra de Dios. Qué importante es asistir a un lugar donde la palabra sea lo más importante, donde la palabra sea predicada como lo más importante, donde la palabra, las escrituras, sean la autoridad de la iglesia. Eso es lo más importante, porque si eso no se da en tu vida como creyente, vas a crecer desnutrido, vas a tener algún conocimiento de la palabra. Pero cuando no hay una doctrina fuerte, robusta, donde se te enseñe realmente la palabra de Dios, vas a crecer con algunos conceptos cristianos y espirituales. En algunos círculos se enseña acerca de una estrategia para crecer. En algunos círculos se enseña de algunos tips, algunos puntos importantes para tu vida cotidiana, a manera de tips psicológicos, desplazando la palabra de verdad, la palabra que, como dice la propia Escritura, se convierte como en una espada de dos filos que penetra en nuestro corazón y parte nuestra vida, nos confronta con una realidad. Es necesario volver a estos tiempos. Es muy común ahora encontrar, ¿cómo lo denominamos? Cristianos infantiles, puede ser, que son arrastrados de un lado para otro con vientos de doctrina. La verdad es que la ética cristiana se debilita por falta del conocimiento de lo que Dios establece en su palabra. Recuerda lo que dice la Escritura, que tú lo has leído muchas veces. Mi pueblo se perdió, se extravió porque le faltó conocimiento. Hay como un viento también de mundanalidad y de carnalidad en la iglesia moderna. Posturas como de debemos hacer sentir bien a aquel que nos visita en la iglesia y que no conoce de Cristo para que se quede. Eso como que ha debilitado el impacto. Mira, cuando alguien viene a la iglesia, la palabra tiene que confrontarle, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en ese corazón y no nosotros con estrategias. La verdad es que debemos desechar de nuestra vida, de nuestra propia vida, de nuestro culto diario, la mundanalidad, la carnalidad. Sopla sobre muchos creyentes hoy en día. Son arrastrados a posiciones contrarias a la Escritura. Y cuando tenemos posiciones contrarias a la Escritura, dejamos de ser luz en las tinieblas. Las demandas, por ejemplo, que dice la Escritura, que son sólidas en cuanto a mi santidad, han dado paso a una llamada libertad que se fue en un libertinaje. El mensaje de la gracia se fue al otro lado porque se comparte mal la palabra de Dios, porque se hacen interpretaciones personales, mas no bíblicas. La Escritura, la palabra, no la puedo interpretar de acuerdo a mi concepto humano. No, la palabra tiene que ser compartida de una manera especial y de una manera diferente, estimado amigo. Qué importante es que nosotros podamos creer en esto. Qué importante es que nosotros podamos avanzar en esto. Porque por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole todo esto.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí. Mira cómo le dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Es una palabra real. Hombres idóneos, personas idóneas, personas preparadas para compartir la palabra del Señor. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para avanzar en esa necesidad urgente que se tiene de predicar la palabra del Señor? Tiempos peligrosos. No habla de tiempos difíciles, de tiempos peligrosos. Las consecuencias son evidentes. Cristianos que se levantan sin el alimento sólido de la palabra del Señor. Hay grandes corrientes que golpean a muchos cristianos, arrastrando a jóvenes, arrastrando a mayores, arrastrando a niños, confundiendo a muchos, causando divisiones porque escuchamos cualquier palabra y creemos que esa es una palabra que proviene de Dios. Es ahí donde nuestra vida debe estar centrada en el Señor. Hay muchas corrientes que nacen, pero nacen, escucha esto, de parte de una interpretación personal. Y la Escritura no se puede interpretar de manera personal. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le está hablando acerca de situaciones difíciles que se aproximan y que es importante que el apóstol Pablo alerte, en este caso, a Timoteo. Si tú lees la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, esto se escribe más o menos en el año 67 después de Cristo, le habla acerca de ser un soldado y un buen soldado de Jesucristo en el capítulo 2, por ejemplo. Le habla del esfuerzo, le dice en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Le está diciendo Pablo, lo que aprendiste de mí, atesóralo en tu corazón, estúdialo y enséñalo. Y es ahí donde la palabra real, la doctrina sana, se resguarda. Cuando penetra en nuestro corazón y se convierte en vida en nosotros y la podemos enseñar de manera sana. Luego le dice Pablo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo que en ese llevar la palabra de Dios se va a encontrar con sufrimientos, se va a encontrar con momentos que no son fáciles, pero también le dice que es importante que los viva porque madurará y crecerá. Pero por ejemplo en el versículo 15 del capítulo 2, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evidentemente Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda la palabra en tu corazón, mantente sano. El mundo evangélico, estimado amigo, está atravesando momentos de crisis en diferentes terrenos. En el concepto, por ejemplo, de no molestar a otros, asume como que son válidas conductas que no solamente contrarrestan la moral humana, sino la naturaleza y la propia palabra de Dios. Eso no se puede permitir. ¿A qué me refiero? A que cuando tú prediques de la palabra del Señor, predica conforme a la palabra. Me refiero a que la palabra es específica cuando habla, por ejemplo, de pecado. Cuando tengas que predicar de pecado, llama al pecado así, pecado. En algunos círculos se cambió la palabra pecado por errores. Pero no podemos cambiar
la palabra pecado por un error. No podemos volver liviana esta palabra para no hacer sentir mal a aquella persona que viene a una iglesia. La palabra dice que hay pecado, y todo el pecado es todo aquello que desobedece a Dios y que me aparta de Dios. Por eso, utilicemos la Escritura. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, le hace una radiografía, una analítica a Timoteo del el carácter de los hombres en esta actualidad. Y si puedes examinarlo tú mismo, te vas a dar cuenta de cómo él trae, Pablo, varios ejemplos. Pero le dice en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego viene el conocido verso bíblico que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo le está diciendo, mira, guarda lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has sido persuadido. O sea que Timoteo había sido convencido no por Pablo, sino por la propia palabra del Señor. Qué importante es que guardemos en nuestro corazón lo que hemos aprendido como sano y que lo podamos compartir con otros. Si nuestra vida está basada en la palabra, esa palabra que nosotros predicamos va a enseñar, va a redarguir, va a corregir y va a instruir. Mira que Pablo le presenta 4 cosas que hace la Escritura en nuestra propia vida. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y esto tiene que ver con lo primero que empezamos a hablar. Si tú tienes tu tiempo en intimidad con Dios, asegúrate de que la palabra que estudies en esos minutos que tú determinas que vas a utilizar en la presencia del Señor, en tu culto íntimo, en tu tiempo íntimo, que tiene que ser un tiempo diario, que no puedes descuidar esta parte, porque entonces estarás débil espiritualmente. La única manera de mantenernos fuertes espiritualmente es cuando buscamos al Señor y cuando estudiamos la palabra. Y cuando estudiamos la palabra, escucha esto, la palabra, no cuando dedicamos, por ejemplo, de nuestra hora de búsqueda a Dios, 45 minutos a adorar al Señor con adoración puesta en un dispositivo y levantamos nuestras manos y es muy especial, pero es fundamental el estudio de la palabra. Y es fundamental que la Escritura la leas todos los días, de manera sistemática, es lo aconsejable. Porque de esa manera sistemática, día a día, empezarás a aprender. Y entendiendo estas 4 cosas que hace la palabra en nuestra vida. Que cada día cuando yo entro a la presencia del Señor y lo busco en privado y cierro mi puerta y estoy en mi lugar secreto, en mi recámara o en mi cuarto de guerra, como lo han empezado a llamar algunos en nuestra actualidad, y estudio la palabra, esa palabra me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye. No olvides esas cuatro palabras. Cada vez que estés en lo íntimo y estudies la Escritura, entiende que esa palabra te está enseñando. Es decir, que te está dando conceptos claros para que sean escritos en tu corazón a través del Espíritu Santo y se desaten en tu vida y empiecen a dar fruto. Y esa palabra también nos redarguye, es decir, que mueve nuestro corazón, que algo ocurre allá en lo profundo que nos avisa a través del Espíritu Santo que es necesario acudir a esta palabra. Y luego que somos redarguidos, esa palabra que estudiaste hace algo especial,
a través de la obra del Espíritu de Dios, que es corregir. Entonces no solamente la palabra se quedará en tu mente, en tu corazón y te redarguirá, sino que ahora empiezas a corregir lo que antes hacías y que tal vez no conocías y ahora conoces, junto con el Espíritu Santo, y tu vida muy dispuesta se empiezan a corregir todas las áreas de nuestra vida. Pero finaliza el versículo 16 diciendo que también instruye en justicia. ¿A qué se refiere esa palabra? Instruir viene de instrucciones, impartir unas instrucciones que me van a hacer vivir en consonancia con el Señor. Cuando aprendo de la palabra de Dios, cuando esa palabra se convierte en mi vida como en un espejo, entonces empiezo a ser transformado por esa palabra y empiezo a ser instruido en justicia. Es decir, que eso que aprendí lo veo espiritualmente como justo delante de Dios y entonces empiezo a trabajar en pro de ello. Querido amigo, por eso es tan importante todos los días venir a buscar tiempos de intimidad con el Señor. Por eso este mensaje se llama una necesidad urgente. No lo pases desapercibido. Que esto no entre por un oído y se vaya por el otro, sino que en realidad, si estás llevando tu culto personal, tu búsqueda íntima con el Señor personal diaria, de otra manera, de una manera errada, donde le das más énfasis a la adoración en un dispositivo de sonido, entiendas que lo más importante de tu culto racional, de tu culto diario, será la instrucción de la palabra del Señor y la oración. Porque cuando estudio la Escritura me limpia. Dedica más tiempo al estudio de la palabra. Si estás dedicando más tiempo a cantar, o aún si estás dedicando más tiempo a orar, dedica más tiempo a ser instruido por la palabra, porque es la palabra la que te cambia. La oración que emites será una bendición cuando la emites, cuando la pronuncias, cuando la proclamas, basado en la palabra. Por eso no oramos de acuerdo a nuestra emoción, sino que ahora oramos basados en la Escritura. Es diferente. Amado Señor, gracias por este día y gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes realmente a ser enseñados por tu palabra y a basarnos en estas cartas pastorales, que cada vez que las leamos haya revelación de parte de tu Espíritu para nosotros mismos y podamos crecer en nuestro culto racional. Pero esto no lo podemos hacer, Señor, en nuestra propia fuerza. Requerimos, necesitamos urgentemente la ayuda de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, ilumínanos, para poder crecer en nuestra vida de intimidad contigo de acuerdo a la palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.